tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 3 de marzo del 2021 y vamos al resumen de noticias correspondiente a esta hora de la tarde de Ultimátum Noticias. Hay varias notas importantes. Nos acaban de reportar de Guatemala que está lanzando lava el volcán Pacaya, que está a escasos 50 kilómetros de la capital guatemalteca, y las autoridades de protección civil pues han entrado en una situación de alerta. Aquí en Chiapas, de manera extraoficial, se supo esta mañana que fue detenido el exalcalde de Ocosocuautla, Francisco Chambé. Él también estuvo como delegado de Sede Sol hace algún tiempo y ahorita le platicamos qué es lo que pasó en ese evento. Escritores y poetas chiapanecos se reunieron con el director general de Ultimátum. Están elaborando, fabricando un proyecto muy interesante que tiene que ver con la difusión de la cultura en el estado de Chiapas. Falleció el magistrado en retiro Marcos Arturo Nazar Cedilla. Era un jurisconsulto muy conocido en Chiapas, magistrado en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue presidente del Poder Judicial de Chiapas en tiempos del levantamiento armado zapatista. Le platico en un ratito más, pero es una de las personas chiapanecas, uno de los chiapanecos valiosos que se nos adelantan en el camino de la vida. También nos están por allí dando a conocer un proyecto independiente y novedoso para reforestar Chiapas. Quédese con nosotros, en los próximos minutos vamos a presentarle con un poco de más detalle estos datos que le acabo de adelantar. Pero ¿qué les parece si empezamos con de que el ex alcalde, ex presidente municipal de Ocosocuautla, Francisco Chambé Morales, habría sido detenido en las primeras horas de hoy lunes? Aún no se saben los detalles de su detención, pero se presume que sería por faltas administrativas financieras en los cargos que ha desempeñado. Le decía yo, ya había sido presidente municipal de Ocosocuautla, fue delegado de Sede Sol en algún tiempo, y en este momento el señor Francisco Chambé Morales estaba registrado para participar en la contienda electoral del 6 de junio de este año, bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México. Tenía la intención de repetir como alcalde de Ocosocuautla. Bueno, pues no deja de ser noticia, desde luego, que ocurra una detención de ese tipo, porque en otros momentos les hemos compartido información a todos ustedes de que la Auditoría Superior del Estado, que revisa cuentas públicas de todos los entes gubernamentales que manejan recursos públicos, entre ellos y tal vez los principales, los ayuntamientos, y aquí mismo el auditor del Estado había mencionado pues que ya habían sido canalizadas varias denuncias por irregularidades administrativas. Entonces, ¿por qué le hago este contexto? Porque por ahí ya alguien está pensando que este podría ser uno de otros casos que podrían presentarse en ese mismo sentido. Bueno, pues la pandemia ha afectado a todos los sectores de la economía en el mundo, y desde luego México no es la excepción, Chiapas no es la excepción. Una de las actividades más preponderantes que tiene Chiapas pues es el del turismo, es el que dejaba muchas divisas al año por tantos turistas europeos, principalmente, desde luego venían de otras partes del mundo, pero principalmente de Europa y de Estados Unidos, de otras partes de la República Mexicana, que pues tenían la intención, pretendían conocer los sitios turísticos más importantes y hermosos que tenemos en Chiapas. Pero la pandemia pues paró la movilización, y si se paró la movilización pues ya no hay mucho de dónde cortar, mucha tela de dónde cortar para resolver ese problema, porque mientras no se resuelva la pandemia, mientras no se acabe la pandemia,
no va a resolverse completamente el asunto de la movilidad de las personas de un sitio a otro, y si no se resuelve ese punto fundamental, nuestros coterráneos chiapanecos que se dedican al ramo de los servicios van a seguir sufriendo. Pues hoy el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas, Manuel Niño Gutiérrez, dijo que la ocupación en ese rubro descendió a la mitad con respecto al año pasado, es decir, descendió al 50% la ocupación hotelera, concretamente en Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, pues que son ciudades a donde viene a dar el turismo en principio, porque aquí está el aeropuerto, ¿verdad? En el aeropuerto Ángel Albino Corzo. Dijo que ninguno de los 45 asociados tiene la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas, ninguno de ellos, dijo, ha cerrado sus puertas de manera permanente. Si en algún momento cerraron sus puertas fue momentáneo, luego las volvieron a abrir, y que mantienen sus esperanzas de que la Semana Santa pueda servir para la recuperación más o menos del sector turístico que gusta de viajar por carretera. ¿Por qué hacen esa observación? Porque justamente la actividad de los aviones, el transporte aéreo, es uno de los que más ha afectado. Y le decía yo que si recibíamos muchos turistas de Europa o de otras partes del continente asiático, del continente africano, pues si hay muy poca movilidad, pues menos que vengan ahora. Y de otras partes de la República, pues también lo hacían en muchas ocasiones en vía aérea. Entonces confían que pudiera ser el turismo regional de los estados cercanos que se decidan, que se animen a hacer sus viajes por carretera. Bueno, pues ellos están creyendo, los hoteleros de Chiapas, están creyendo que los turistas que viajan por tierra pudieran venir a levantar un poquito a sus negocios, ¿verdad? Bueno, esta mañana escritores y poetas chiapanecos se reunieron con el director general de Ultimátum, Ahmed Samayoa Arce. Los intelectuales chiapanecos de las letras se reunieron este miércoles por la mañana con nuestro director general, con quien intercambiaron puntos de vista respecto de elaborar una estrategia para promover la actividad cultural a través de las páginas de dicho rotativo y de sus plataformas digitales. Se acordó en primer momento una siguiente reunión en los próximos días para acordar fechas y espacios en los que ellos podrían participar para aterrizar esa idea, cuyo único propósito es brindar espacios para la promoción de la literatura, la poesía, la crónica y de otras creaciones a las que se dedican los intelectuales de Chiapas, y también desde luego de las tradiciones que tenemos en esta entidad del sur del país. La mayoría de ellos que tuvo participación en esta reunión, participaron con sus propuestas, pues recibieron con muy buen ánimo esta iniciativa de nuestro director Ahmed Samayoa para pues poder trabajar en conjunto, ellos y el rotativo o esta empresa Ultimátum, para que se puedan canalizar todos los trabajos que ellos estén elaborando o sobre los cuales tengan interés de difundir, y a través del rotativo impreso o de las plataformas digitales de Ultimátum, pues se pueda difundir hacia el resto de la sociedad. Le estaremos dando seguimiento desde luego a todos ustedes, porque es algo muy importante, es algo que no ocurre normalmente en otras empresas, o vaya, yo creo que a nivel nacional, a nivel internacional, pues está en crisis esta parte de el periodismo cultural, está dejándose un poco de lado, en parte por el auge de las redes sociales, en parte por el mucho activismo que tienen los jóvenes en redes sociales, en parte por la modernización, por la globalización de los medios. Entonces eso está haciendo que los jóvenes tengan más interés por otras cosas que por cosas de cultura. Pero bueno, nuestra labor es seguir fomentando el interés por la cultura, y en eso se basa este proyecto del que le estoy platicando.
Pasemos a cosas más desagradables. Desafortunadamente, justamente estábamos en ese desayuno cuando nos enteramos del fallecimiento del magistrado en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marcos Arturo Nazar Sevilla. La noticia la dio a conocer su hijo, quien reveló en redes sociales que su padre falleció la noche de este martes en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en donde él residía desde hace mucho tiempo. Nazar Sevilla era reconocido abogado, magistrado en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, socio distinguido del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas, y fue presidente del Poder Judicial del Estado cuando el movimiento zapatista en 1994. Quienes son de mi generación seguramente lo recuerdan. En aquel entonces pues hubo muchos detenidos porque hubo hechos de sangre, hubo asesinatos, hubo ataques armados, habían conflictos aislados en otras partes del estado de Chiapas, en fin. Hubo muchas personas detenidas con motivo del levantamiento armado zapatista de 1994, pero luego vino una ley de amnistía, y esa ley de amnistía le correspondió operarla a don Marcos Arturo Nazar Sevilla, cuando era presidente del Poder Judicial del Estado, porque se trataba de analizar los expedientes de todas estas personas que habían sido detenidas y que realmente correspondieran a ese grupo que había sido detenido precisamente como consecuencia del levantamiento armado, cuyas bases eran justamente solicitar mayor justicia social. Por eso se les concedió esa ley de amnistía, y él, como presidente del Poder Judicial, estuvo justamente encabezando la revisión de esos expedientes. Liberaron a muchos detenidos en aquel entonces, y bueno, después pues se dedicó a la vida privada, a la vida académica, a la actividad cultural también. Por eso era miembro del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas, y desafortunadamente se nos adelanta en el camino de la vida don Marcos Arturo Nazar Sevilla. Nuestros sentidos pésames a sus familiares. Pasemos a otros asuntos. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas pues estuvo hoy, como todos los días, presidiendo la Mesa Estatal de Seguridad, y se refirió hoy a los enfermos que deben reportarse a las autoridades si están sufriendo algún síntoma sospechoso de COVID-19, para que las brigadas médicas los visiten en sus domicilios y se les proporcione medicamentos. Rutilio Escandón reiteró su llamado a que los chiapanecos usen cubrebocas, y con esto de que se aproxima la Semana Santa, pues no lo está prohibiendo el gobernador y nadie puede prohibir, pero si vamos a salir a algún sitio de recreo, que lo hagamos justamente con cubrebocas para protegernos del COVID-19. Vamos con Janet Rojas, nos tiene más información. Ya estamos cerca de la Semana Santa. Por favor, no asistamos a reuniones masivas. Y si sales a algún lugar donde el espacio esté muy comprometido, donde no se pueda guardar la sana distancia, usa el cubrebocas. Y la propuesta, la convocatoria es: yo salvo la Semana Santa usando el cubrebocas. Si tú te cuidas, nos cuidamos todos. Y de esta forma, y gracias a la vacuna, vamos en Chiapas de una vez a erradicar esta infección del coronavirus. ¿Tenemos con qué? Porque somos un gran pueblo. Bien, no participó ahorita Janet, pero nos envió el video y justamente las palabras del gobernador Rutilio Escandón, que son importantes, desde luego. Bien, hay un proyecto independiente y novedoso para reforestar Chiapas. Lo está presentando el capitán José Antonio Camacho Portillo. Informó que el proyecto consiste en liberar semillas vía aérea y que en el primer ciclo realizado ya en este proyecto en 2019 y en la zona frailesca fueron liberadas 2 millones de semillas. En este año se tiene proyectado lanzar el doble, o sea 4 millones de semillas endémicas de la región, como el guanacastle, el matilisguate, la primavera, entre otros, y que para ello se requiere del apoyo de la sociedad para reunir el producto, juntarlo y entregarlo a los distribuidores. Los donantes deben recurrir a las estaciones de bomberos que hay en Chiapas.
Suponemos que en cada ciudad en donde hay bomberos, toda la gente conoce dónde están los bomberos y ahí deben hacer las donaciones de semillas, principalmente de árboles o plantas endémicas de esta región de la República Mexicana, que son, mencionó este señor, el capitán José Antonio Camacho Portillo, el guanacaste, matilisguate, primavera, entre otros. Ellos dispersan las semillas y vaya que les ha dado resultados en otras partes del mundo, porque pues nosotros tenemos una tierra muy fructífera. Entonces, si estamos hablando del campo, ¿verdad? Y si se dispersan las semillas en temporada de lluvia, pues muy seguramente muchas plantas y muchos árboles van a empezar a crecer como una forma de reforestación, porque es mucho más complicado hacerlo de persona en persona, pero si se hace dispersando semillas de esa manera, pues suponemos que pudiera tener mucho más efecto positivo. Bien, rápidamente nos vamos al asunto de Guatemala. Le decía yo, el volcán Pacaya, ubicado a 50 kilómetros al sur de la capital de Guatemala, registró hoy un aumento en su actividad con la expulsión de lava y cenizas en las inmediaciones, informó la prensa local. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y el Instituto de Sismología de Guatemala alertaron a las poblaciones aledañas al Pacaya, que desde enero ha registrado una constante actividad. De acuerdo con las autoridades guatemaltecas, no se descarta que la actividad volcánica se incremente y produzca una erupción, o bien que continúe con esta tendencia a mantener pulsos de incremento elevados. Sin embargo, el llamado es a estar prevenidos. Es lo que precisamente nos reportan desde Guatemala. Y bien, y ya para terminar, el asunto del COVID-19 nos tiene pues de mañana, tarde y noche. No lo podemos separar en ningún momento de cada uno de nosotros. Ahorita, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, advirtió que persiste la distribución inequitativa de las vacunas, que no es equitativa, pues. Si persiste esta distribución de esa manera, dice la Organización Panamericana de la Salud, el riesgo de rebrote sigue presente y la situación empeorará con el surgimiento de variantes más peligrosas del virus. Fíjense qué interesante es eso, porque de lo que estamos sufriendo todas las sociedades del mundo es justamente de que no hay equidad en la repartición de las vacunas. A algunos países, los más ricos del mundo, les está llegando muchas más vacunas porque la están pagando a un precio más alto, y a los países pobres como el nuestro nos están llegando a cuentagotas. Y por eso dice la Organización Panamericana de la Salud que si persiste esa distribución de esa manera, sigue latente el riesgo de rebrote. En una conferencia virtual de prensa, Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, señaló que esta disparidad en la aplicación de los biológicos ocasionará que el coronavirus se siga extendiendo, incluso en las naciones que más han avanzado en su proceso de vacunación. Es una advertencia que hace, pues, esta organización que pertenece a la Organización Mundial de la Salud. Con eso terminamos este resumen de noticias. Muchísimas gracias por su atención. Los esperamos a las 8 en punto con el segundo resumen de información de Ultimátum Noticias. Muchas gracias. Hasta entonces. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.